capítulo 6 del libro de los Romanos. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Gracias, Señor, por estas palabras, por la vida que esta palabra nos da. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu presencia y hablar de tu palabra, Señor, y edificar a otros a través de ella. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre la paga del pecado. La paga del pecado es el tema que tendremos en la mañana de hoy. Y los textos que hemos leído, el escritor a los romanos, Pablo, lo titula Muerte al pecado. Muerte al pecado. ¿De qué manera? ¿Cómo surgió el pecado? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Y qué es el pecado? Según una raíz hebrea, ustedes saben que el lenguaje hebreo no tiene vocales. El lenguaje hebreo no tiene vocales, lo que tiene es consonantes. Algunos ya le han añadido, pero originalmente el lenguaje hebreo carece de vocales. Entonces, el pecado, según la raíz hebrea, HT, significa errar el blanco o desviarse de la meta. Errar el blanco, o sea, confundirse, salirse, desenfocarse del blanco. La palabra de Dios nos dice también, puesto en el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el blanco. Jesús es el blanco y no se está hablando de piel. Se está hablando cuando hay un tipo de deporte que es tiro al blanco. Tiene como si fuera una ruleta y consiste en tirar una flecha que caiga o se inserte exactamente en el círculo del centro como tiro al blanco. Cuando no cae en el blanco, pues cayó errada, porque el objetivo era caer en el blanco. Cuando hay una guerra, los soldados son preparados, son instruidos, son entrenados para disparar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el enemigo. Y una vez que tienen el objetivo en la mira, de ahí vienen los francotiradores. O sea, son las personas capacitadas para tirar, que donde ponen el ojo, pues ponen la bala. En el ámbito espiritual, Dios quiere que tú no te desenfoques, que no mires ni a izquierda ni a derecha, sino que te enfoques en la cruz de Cristo, que te enfoques en Cristo crucificado por tus pecados y por mis pecados. El pecado
es errar al blanco, es disparar fuera del centro, salirse del objetivo. El objetivo, el propósito de Dios al crearnos fue hacernos suyo eternamente y para siempre. De hecho, creó al hombre y el hombre él no lo creó en el huerto. Luego que lo creó, lo colocó en el huerto. Él dijo, Jesús, una vez que salió, que terminó su ministerio terrenal, dijo que iba a preparar morada para nosotros. ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Por lo tanto, no podemos errar el blanco. No podemos desenfocarnos del blanco. No podemos desviarnos de la meta, que es nuestra última meta, es llegar a la presencia del Padre Celestial. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es el desafío al señorío y gobierno de Dios. Es desafiar a Dios. Una persona en pecado, una persona desviada de Dios, está desafiando a Dios, le está diciendo a Dios, tú no eres mi Señor, tú no eres mi gobierno. Se da en un momento el pueblo de Israel formado por Dios. Dios tomó a un hombre, a Abraham, y le dijo que de él iba a ser una gran nación. Un hombre que él era estéril, que su mujer era estéril, que ya la edad no le correspondía biológicamente, naturalmente para tener hijos. Y a Dios le plugo darle a esa edad, a los 90 años de Sara, a los 100 años de Abraham, y darle hijos a ellos. Sin embargo, Dios tenía un propósito, una meta, un objetivo con Abraham y con Sara, y era hacer de ellos una gran nación. Le dio un hijo, le dio su hijo Isaac, e Isaac tuvo a Jacob, y Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos Dios formó una gran nación que hoy es Israel, porque al mismo Jacob Dios le cambió el nombre. Su nombre significaba engañador, ladrón, y él le puso Israel, padres de multitudes. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Y Dios formó esa gran nación y le dio como objetivo que tenían que dedicarse a Él, servirle a Él. Su palabra iba a ser el centro de ellos. Él los iba a gobernar. Pero el pueblo de Israel desafió el señorío y el gobierno de Dios. Y le dijo en un momento al profeta Samuel, necesitamos un rey como todas las demás naciones. Ellos disfrutaban del privilegio de tener una teocracia, un gobierno directo de Dios. Dios era su rey, Dios los dirigía, Dios era su médico, Dios era su arquitecto. Dios era su ingeniero. Dios le diseñaba lo que iban a hacer. Dios descendía sobre personas y les daba dones, talentos de ingeniería, de arquitectura, de medicina. Dios lo hacía todo. Y ellos, en un momento de rebeldía, de errar el blanco, le dijeron a Samuel: queremos un rey igual que como tienen todas las demás naciones. Y Samuel comenzó a llorar porque era el profeta de Dios. Dios le elegía profetas y jueces para que lo dirigieran. Y él dirigía a ese profeta, él dirigía a ese juez y le decía al pueblo a través de ese profeta, de ese juez, lo que iban a hacer. Pero ellos se rebelaron, ellos erraron el blanco y le dijeron que ellos querían un rey, que ya ellos no querían ser gobernados ni por profetas, ni siquiera por un juez. Y comenzó Samuel a llorar por esto. Y el Señor le dijo: no llores, Samuel.
Porque ellos no te han rechazado a ti. No llore. Ellos me rechazaron a mí. Ellos no te rechazaron a ti. Cuando usted le dice que no a alguien que le hace el llamado a arrepentimiento, usted no le está diciendo que no al pastor, a la pastora, al líder, a quien nos está dando la palabra. Usted le está sencillamente diciendo que no a Dios. A Dios. El Señor le dijo a Samuel: sal, que yo te voy a dirigir. ¿Quién va a ser el rey de ellos? Solo aclárale que van a tener que pagar impuestos. Van a tener que doblar el yugo para ese rey. Y todo lo que ese rey diga, van a tener que hacerlo. Porque ya tienen un gobierno de hombre. Yo tomo consideración y se lo doy todo. Pero van a tener que darlo todo. Y tuvieron que vivir la experiencia. Dios dirigió a Samuel hacia donde estaba Saúl, ubicó a Saúl y lo puso como rey. El pueblo sufrió porque Saúl nunca se sometió a Dios. Siempre fue rebelde. Y su rebeldía consistía en su timidez y en su complejo de inferioridad. Por tener un complejo de inferioridad tan fuerte, se dejaba llevar de las personas que estaban a su alrededor. Y lo que esa gente decían, eso él hacía, aunque se fuera por encima de Dios. Yo quiero que usted le diga al Señor: ya no quiero errar el blanco. No lo escuché. Ya no quiero errar el blanco. Ya no quiero rebelarme contra Dios. Ya no quiero desafiar el santo señorío y gobierno de Dios. Ni yo, ni mi casa, ni yo, ni mi entorno. Porque a todos cuanto pueda le voy a decir que no deben errar el blanco. Amén. ¿Qué hizo el pecado en el hombre? El pecado en el hombre le cambió la actitud. Le cambió la actitud hacia Dios. Ya no había ese temor. ¿Y sabe qué pasa? Yo quiero que te vayas conmigo al libro de Génesis. La Biblia de todos los pastores tiene mucho papel, hermano. El libro de Génesis, el capítulo 3, verso 8. ¿Ya lo publicaron ahí? Capítulo 3, verso 8 del libro de Génesis dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si ustedes siguen leyendo, que le invito a leer todo el capítulo 3, el Señor le dice que están desnudos. ¿Y quién te enseñó a ti eso? Porque hasta ese momento yo no sabía que estaban desnudos. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Que el pecado nos expone. El pecado nos desnuda. El pecado nos avergüenza, hace que vea. El pecado saca todo lo que hay en nosotros y no hay límite. Nos deja ver todo, nos deja expuesto, nos deja desnudo. Y se escondieron. Estamos hablando en el día de hoy la paga del pecado. Que la paga del pecado es muerte. La actitud del hombre hacia Dios cambió inmediatamente. Cambió su percepción. Dios se movía en el huerto y estaba con ellos y caminaba y hablaban. Ya
aquí se rompió y ellos se escondieron. Ya había una distancia. El pecado nos hace una barrera, nos distancia de nuestro Creador y ya no hablamos de la misma manera con Dios. Mientras se dialogaba y se conversaba de una manera amena, ahora no quiero hablar. No quiero hablar porque el pecado me ha expuesto y ya tengo vergüenza. Todo pecado se hace a escondida. Todo pecado se hace a escondida. Nadie peca deliberadamente. Ya después que, por ejemplo, alguien tomó droga, ya después que la droga le cogió el cerebro, hacen de todo, pero no se dieron cuenta que lo hicieron. Hay gente que bajo la influencia de un tóxico, de una droga cualquiera, alcohol, hacen cosas y luego se arrepienten. Pero también cuando entra el pecado, entran los demonios a dirigir la vida del ser humano. Y esos demonios también te hacen mantenerte lejos de Dios. Pero el pecado también hace que la actitud de Dios cambie hacia el ser humano. Dios les reprochó, Dios le condenó, Dios le maldijo, Dios lo expulsó del huerto. Ay, ¿qué Dios? Y si Dios es amor, sí, Él es amor, pero el pecado nos ensucia y Dios no quiere nada con el pecado. Ahora, con el pecador sí. Pero por causa del pecado, no solamente el hombre vivió la consecuencia, sino la tierra. La tierra también fue maldita. Los animales, todo lo que estaba a su alrededor. El pecado del hombre daña todo como consecuencia. A Dios le resulta imposible ser cómplice del pecado. En Él no está participar con nadie del pecado. Ahora, ¿qué leímos en el capítulo 6 del libro de los Romanos? Nos recreamos y volvemos a ese capítulo y vuelvan conmigo donde Pablo le dice a los creyentes judíos en Roma: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya nosotros hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. No vamos a perseverar en el pecado. Pero ¿qué ha hecho el pecado? Y quiero que veamos 3 puntos principales aquí. Número 1, ¿qué ha hecho Dios con el pecado? Y dentro de eso, los 3 puntos principales. Número 1, nos ha dado vida nueva. 2, nos ha dado una nueva naturaleza. Y 3, nos ha dado una nueva libertad. Entonces, ahí cuando el escritor dice que en el verso 2 y en el verso 3, en ninguna manera vamos a permanecer en el pecado porque hemos muerto al pecado. ¿Y cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y cómo ser bautizado en la muerte? Es que Cristo murió y derramó su sangre. Y una vez que su sangre nos lava, somos bautizados en su muerte. ¡Wow! Con Él murió el pecado nuestro. Con Cristo murió tu pecado. Dile a tu alma, con Cristo murió mi pecado.
Dilo, dilo, con Cristo murió mi pecado. Nada me puede acusar porque yo soy bautizado en la muerte de Cristo, porque Él murió, su sangre fluyó, me lavó, me redimió. Era su propiedad, me había perdido, volvió y me compró con su sangre. Dele un aplauso al Señor. Nos dio vida nueva. Y en esa vida nueva, mire, eso es un principio. El Padre, el poder del pecado quedó roto. El poder del pecado quedó roto. Ahí en la cruz, ahí con la muerte de Cristo. Ese verso 4 que nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vez que nos bautizamos, por eso nosotros hacemos el bautismo sumergiendo, por sumersión, porque una vez que se sumerge es símbolo de que nos están sepultando. Y así como Cristo fue por 3 días a la tumba, al tercer día resucitó. Su palabra dice que aunque nosotros muramos aquí en la tierra, cuando Él venga también resucitaremos con Él. Aleluya, aleluya. También resucitaremos con Él. Pero una vez que tomamos la decisión de ir al bautismo, resucitamos en Él y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Se sepultó la vieja naturaleza. Cuando le dijiste que sí a Cristo, la vieja naturaleza fue sepultada. ¿Cuál es la vieja naturaleza? El pecado que nos asedia. Ahí en el capítulo 6, en el capítulo 5 del libro de Gálatas, que habla del pecado. Vamos a ese libro de Gálatas, en ese capítulo 5, donde Pablo dice que estemos firmes, pero también nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice Pablo en el verso 16 del capítulo 5 del libro de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales dice Pablo: yo les amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero da una solución a partir del verso 22 y dice: más el fruto del Espíritu Santo es en todo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En las obras de la carne dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que están en el Espíritu, dice, contra tales, estos son los que van a heredar el reino de Dios, porque no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Los que andan en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué no hay ley? Porque una gente que tenga todas estas características, una gente que tenga este fruto completo en su vida, nadie lo va a seguir. Anda en paz con Dios, anda en paz con los hombres, está haciendo la voluntad de Dios. Esto es una nueva vida, esto es una nueva vida en Dios. El pecado queda sepultado y usted ya no está bajo el control del pecado. Podemos tener la seguridad de que el poder del pecado quedó
con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quedó roto. Quedó roto. Nueva vida en Cristo. Usted ya no está bajo la ley del pecado. Y sabiendo esto, verso 6 del libro de los Romanos, capítulo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo quiero que usted haga una nueva declaración en la mañana de hoy. No le sirvo más al pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. No soy esclavo de la mentira. No soy esclavo del enojo. No soy esclavo de la falsedad. No soy esclavo de la hechicería. No soy esclavo de la brujería. No soy esclavo de nada que represente pecado. De nada que me haga errar al blanco. De nada que me haga salir de la meta de Dios para mi vida. Del propósito de Dios para mi vida. Número 2. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Miren ahí, el verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y los versos 11 y verso 12 nos dice su palabra: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. Porque no es que morimos al pecado y nos vamos a quedar como una flema y no vamos a hacer nada. Si morimos al pecado, andamos en vida nueva. Una persona que estaba enferma y fue sanada, come, bebe, corre, camina, brinca, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros hemos sido sanados del pecado, si la muerte que estaba en nosotros por el pecado ha desaparecido de nosotros, no podemos estar quietos, no podemos estar callados. Tenemos que decirle a otros a gritos: Cristo salva, Cristo viene, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo salva. El verso 12 dice: no reine pues. Porque el pecado se enseñoreó de tal manera, cuando pecamos le estamos quitando, le estamos diciendo a Dios que ya Él no es nuestro Señor. Ya Él no es nuestro gobierno. Y como no es nuestro gobierno ni nuestro Señor, entonces somos amos y somos esclavos. Somos esclavos del pecado. El pecado es nuestro amo. Satanás es el amo de aquel que anda en pecado. Y hay que rendirle su culto. Hay que rendirle todo su ceremonial. Hacerle toda su reverencia. Entonces, Pablo dice: así también ustedes, el verso 11 al verso 12, no reine. O sea, ya le quitaste el trono. Ya el pecado no es quien te dirige a ti ni a mí. No reine pues el pecado en ustedes, en sus cuerpos, en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. O sea, lo que te lleva a ti a pecar es la concupiscencia, esa vieja naturaleza, lo que sembró el pecado en la vida tuya y en la vida mía. Eso nos hace pecar. Pero Pablo está diciendo ahora, ya no tiene que reinar. Se le quitó el trono. Denle un aplauso al Señor, porque el trono del pecado fue quitado de tu vida y de mi vida. La nueva naturaleza, ahora poseemos una nueva vida. Consideramos muerto el viejo hombre y ya no deje que el pecado controle tu vida. Algo muy importante que podemos ver aquí es que nosotros podemos considerarnos muertos al poder de nuestra antigua vida de pecados y vivo para Dios.
una nueva vida en Dios. Ya la naturaleza del pecado, lo que leímos en Gálatas 6:16 hasta el verso 21, no opera en nosotros. Yo quiero que mire a alguien así y le diga, ya esa vieja naturaleza no opera en mí. Esa vieja naturaleza no opera en mí. Esa vieja naturaleza no opera en mí. Yo tengo una nueva naturaleza en Dios. Yo tengo una nueva naturaleza en Dios. Ahora en mí mora el Espíritu de Dios. En mí mora el Espíritu de Dios. En mí mora el amor. El amor que cubre multitudes de pecados, de falta, de errores de otras personas. Mora el amor en mí. El amor en mí me hace no maltratar a mi semejante, no maltratar a mi prójimo. El amor en mí. Mire, hay algo en mí. La Biblia dice que el que vive en una nueva vida, todo lo que hace debe hacerlo como para el Señor. Todo lo que hace debe hacerlo como para el Señor. Y Dios con eso ha tratado tanto conmigo, mis hermanos. Y es que, fíjese que hay personas que tienen a alguien le está sirviendo, alguien le está realizando algún servicio. Y sabe que tratan a esa persona como cualquier cosa, como su esclavo. Y son creyentes, le sirven a Dios, pero tienen esa persona esclavizada. A personas que han estado muy cerca de mí, saben cómo Dios trata esa parte conmigo. Me encanta servirle a la persona que me están sirviendo. Me encanta servirle. Tenía una vez una persona en casa cooperándome con los quehaceres del hogar. Y cuando esa persona venía a llegar a la casa, yo le tenía su desayuno listo. Es lo contrario, un servicio en tu casa, están esperando que esa persona llegue para que le haga el desayuno y desde la habitación comienzan voceando. Tráeme esto, tráeme aquello. Y mire, es duro decirlo, pero a veces hasta las ropas interiores hay que sacárselas de la gaveta y llevársela y ponérsela en la cama y ponerle todo. Yo tengo problema con eso. Yo prefiero servir a ser servida. Prefiero hacerlo, porque la Biblia me dice a mí que lo que yo haga, lo haga como para el Señor. Y si yo quiero agradar a Dios, yo a Dios no lo estoy viendo, sino es a través de usted. Es a usted que tengo que agradar para poder agradar a Dios. Hay gente que tienen personas en su casa y le esclavizan, la pisotean, le ponen a hacer todo. Yo conocí personas que se encargan de cuidar jóvenes, muchachas, que los padres están fuera. Y le están enviando un dinero para cuidarle a esos hijos y esos hijos son su servicio. Esos muchachos por lo que le están pagando son sus esclavos. No tienen derecho a nada. Comen de lo que queda, no pueden vestir bien, no pueden calzar bien, tienen que hacer todo lo que hacer. Oye, si tú tienes a Cristo, si tú quieres servirle a Cristo en espíritu y en verdad, tienes que amar. Y esa persona tú tienes que amarla. Mire, si yo tuviera un espacio y siendo muchachos que fueran huérfanos, yo los recogiera todos. Muchachos que lo han desamparado, los recogiera. Y aunque uno lo forme, aunque uno lo enseñe, pero formarlo y enseñarlo es diferente a maltratarlo y esclavizarlo. Recuerdo una vez que estábamos viendo el programa que daban de Laura en América. Y en Laura en América vimos a una niña de 8 años que la violaron y la embarazaron. ¿Por qué quedó embarazada? Porque ya ella veía menstruación. Y la violaron y la embarazaron. Le tuvieron que hacer una cesárea. Eso fue en Perú. Le tuvieron que hacer una cesárea. Y la niña lloraba. Fue por la noticia que lo vimos. Y la niña lloraba y le decían, mira a tu bebé. Y ella decía, no es mío. Y lloraba.
Entonces la familia de muy escasos recursos tampoco se podía ser responsable del niño. Y ustedes saben lo que querían Laura y Eury, que tenían muy poca edad. Que nosotros fuéramos al Perú a buscar a esa niña. Y nosotros, miren, para viajar necesitamos un dinero. El pasaje para esos países es caro y no lo tenemos. Además, la cultura de esas personas, tenemos también que hacer un procedimiento legal en ese país muy fuerte que cuesta mucho dinero, y un procedimiento legal aquí que también cuesta. Mis hijos, y Laura comenzó a llorar, esa niña no tiene quien la cuide, esa niña no tiene familia, nadie la quiere y ustedes se niegan a irla a buscar. Digo, pero ¿qué es esto? Ella entendía y entonces también complicó, como dicen los jocoeños, complicó a Eury. Y Eury también decía, porque ella no la quiere la mamá, no la quiere la mamá de ella, nadie quiere la niña, porque ustedes saben, los sensacionalistas que son los periodistas, tal vez había alguien que la quería, pero para hacer el sensacionalismo en los canales, pues la niña no tenía pariente. Mire, yo dejé de ver las benditas noticias esas, porque yo dije, si cada vez que estos muchachos vean eso, me van a angustiar la vida, porque de hecho sí nos llevó a orar. Yo le dije, lo que podemos hacer es orar, pero usted no puede, si el fruto del Espíritu está en usted, si usted es una nueva naturaleza, si usted tiene vida nueva en Dios, no se aproveche de nadie, de nadie. La Biblia, inclusive a los pastores, la Biblia dice que tendremos que dar cuenta al pastor de los pastores por lo que hayamos hecho con el pueblo que Él nos ha encomendado. Y tenemos que tener todo esto muy claro y muy pendiente para amar incondicionalmente, para servir incondicionalmente. El último punto es que tenemos nueva libertad. Tenemos una libertad nueva en Dios. Y mire ahí el verso 13 y el verso 14 dice, ni tampoco presenten sus miembros, o sea, su cuerpo, los miembros de su cuerpo, al pecado como un instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo Cristo, bajo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el verso 16 dice, no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea, para Dios, o sea, a la obediencia para justicia. El 17 dice, pero gracia a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor por esta palabra. No deje que el pecado te controle. Entrégate completamente a Dios. Usted es libre. Usted puede escoger quién va a ser su amo. Podemos dedicarnos a obedecer a Cristo en una libertad perfecta. El pecado fue derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó tus deudas. Cristo pagó tus deudas.